Es muy interesante el brano de hoy, es muy interesante. Sí, Muy bello, me gustó muchísimo. voy a admitirlos a todos. Y los saludo. Muy buenos días para todos, nuevamente aquí presentes en este espacio que nos hemos dado siempre durante estos últimos 4 meses de Lectio Divina. Les agradecemos mucho que siempre estén ahí y sobre todo pues que pongamos este espacio de oración dentro de nuestros horarios, dentro de nuestras eh, posibilidades. Así que les agradezco por estar aquí y vamos a iniciar nuestra Lectio Divina recordando siempre la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros, en medio de esta oración de meditación que es la Lectio Divina, invocando al Espíritu Santo y dejándonos llevar por la música, dejando llevar por esos sentimientos que se expresan en la letra de las canciones, en la melodía. Eso nos hace más sensibles, el arte nos hace más sensibles, la música nos hace más armónico, nos hace conectarnos con las intenciones. Así que los invito a ponernos en presencia de Dios escuchando este canto al Espíritu Santo que tiene como título Ven Espíritu Divino. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu Divino, manda un rayo de tu nombre desde el cielo. Espíritu, ven, oh Padre de los pobres, luz profunda en tus dones, Dios espléndido. No hay consuelo como el tuyo, dulce huésped de los almas, mi descanso, suave tregua en la fatiga, fresco en horas de otoño, paz del llanto.
sagrados 7 dones y carismas, a su mérito el esfuerzo, salvación inacabable, alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Oh Dios, que has preparado bienes inefables para los que te aman, infunde tu amor en nuestros corazones para que, amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del Evangelio según San Mateo. En efecto, el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiéndose ajustado con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Salió luego hacia la hora tercia y al ver a otros que estaban en la plaza parados, les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a la nona, e hizo lo mismo. Todavía salió a eso de la hora 11, y al encontrar a otros que estaban allí, les dice: ¿por qué estáis aquí todo el día parados? Dícenle: es que nadie nos ha contratado. Díceles: id también vosotros a la viña. Al atardecer, dice el dueño de la viña a su administrador: llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron pues los de la hora 11 y cobraron 1 denario cada uno. Al venir los primeros, pensaron que cobrarían más, pero ellos también cobraron 1 denario cada uno. Y al cobrarlo, murmuraban contra el propietario diciendo: estos últimos no han trabajado más que 1 hora y les pagas como a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el calor. Pero él contestó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo a 1 denario? Pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte, quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? Así, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, la parábola de hoy, que va bajo el título La parábola de los obreros de la viña, la encontramos solamente en Mateo.
en los otros evangelistas no hay. Y las palabras últimas que hemos escuchado, los primeros serán los últimos y los últimos primeros, han pasado también en nuestra tradición popular. Quien lo deja todo para trabajar en la viña, como Pedro y sus compañeros, recibe una recompensa muy grande, lo dice el Evangelio. Esta parábola nos muestra que la recompensa, es un don de gracia concedido a todos los, empezando desde los más recientes llegados. El Señor, Él solo viene, hace a la perfección lo que dice al joven rico: dona todo lo que se le te pertenece, todo lo que es tuyo, a los pobres. La viña, la imagen de la viña, ¿no?, es el pueblo. La viña es el pueblo de Dios, llamado a dar frutos por el reino, que solo el amor a Dios y al prójimo puede dar. El Señor sale de continuo, a todas las horas, para llamarnos y para llamarnos otra vez. Toda nuestra jornada, la historia de cada uno y de todos, no es otro sino un llamado constante a dar fruto. Esta parábola destruye en la raíz la lógica de la posesión y de la pretensa. Nadie puede exaltar títulos de crédito por todo lo que es simple don de gracia. Los primeros llamados, sea en Israel que en la iglesia, son como Jonás. Se ponen tristes cuando ven que Dios es misericordioso, clemente, paciente y de mucho amor. Están agarrados a sus bienes espirituales, como el joven rico de la parábola está agarrado a sus bienes materiales. Pablo, en la carta a los Filipenses, al capítulo 3 enseguida dice: son como el hermano mayor que se adira viendo que el padre es bueno con su hermano menor. Esta parábola es un evangelio en síntesis, semejante a la parábola que encontramos en Lucas al capítulo 15. La oveja perdida, la moneda perdida, etc. Y está en contraste con la ética del capitalismo, sea material que espiritual. No está en contra de la ley o de la justicia. A los obreros de la primera hora se le da cuanto es justo, pero destaca la gracia. La ley y la justicia de Dios es la del amor y de la liberalidad. Su retribución supera cada mérito. Es un premio dado a todos por amor, por misericordia. Los primeros llamados a trabajar en la viña peligra rechazar al Señor porque es magnánimo, generoso hacia los últimos. Para todo la salvación es el amor gratuito del Padre y no se puede robarlo con engaño o ganarlo con sudor. El amor es gracia. En el Evangelio, la parábola del joven rico, ¿no?, que piensa la vida eterna, busca la vida eterna. Jesús le dice: se puede obtener no haciendo algo más, sino dejándolo todo. Es necesario, además de los bienes materiales, son necesarios los bienes espirituales. El reino de los pobres en espíritu, de quien se han hecho como un niño y lo reciben como don del Padre a los hijos en el Hijo Jesús. El privilegio de los pequeños y de los últimos es que, no mereciéndolo, entienden que es un don. Los demás, los ricos en el espíritu, lo recibirán solamente si todo lo contrario del hermano mayor, aceptarán el menor. Solo si todo lo contrario de lo que han trabajado desde la madrugada, serán contentos que sus hermanos de la última hora reciban
el mismo salario de hijos. Esa parábola, junta al del administrador que encontramos en Lucas capítulo 16, es también más desafiante de Lucas capítulo 15, porque usa un lenguaje económico. Es un desafío a nuestra manera mercantil de pensar el amor. Este fragmento evangélico está dividido en dos partes. Hay 5 llamadas desde la madrugada hasta que se pone el sol. Al atardecer hay la recompensa, empezando de los últimos que reviven la misma recompensa convenida con los primeros, que naturalmente se lamentan. El centro de la parábola es la respuesta dada a uno de los sombreros de la primera hora que no acepta que el Señor trate como él los de la última hora. Jesús devuelve sobre la tierra lo que era al principio, es decir, la manera de actuar del Padre, que es bueno con todos sus hijos, también con los que no se lo merecen. La Iglesia, si busca la salvación en sus propias obras, sabe que no tiene nada más que hacer con Cristo. Ha perdido la gracia. Gálatas, Pablo dice, capítulo 5, de Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Los cristianos, sabiendo de haber sido salvados por gracias, aun cuando estamos muertos en nuestros delitos, nos dio la vida juntamente con Cristo. Por eso, deponiendo cada dureza, rencor, ira, clamor, maldicencia, cada género de malevolencia, los cristianos son clementes con los unos se hace los otros. Se hace mutuamente gracias como Dios lo ha graciado en Cristo. Sea quitada de vosotros, en Efesios dice Pablo, toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Porque el reino de Dios de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. La viña es el símbolo del pueblo infiel a la alianza, porque no das frutos. También en el capítulo que sigue se encontrarán 2 otras parábolas más sobre la viña y sus trabajadores. Destinatarios de la parábola son los obreros de la primera hora, contratados en la mañana muy temprano. No deben hacerse malos si el patrón da a los otros más de lo que se merecerían. Con esas palabras, Jesús justifica su disponibilidad hacia los últimos, los pecadores. Quien, como el joven rico, ha observado desde siempre la ley, debe hacer algo más, liberarse de su propia justicia interior para gozar de la retribución de Dios, que es el mismo amor gratuito para todos y por cada uno. Habiendo convenido con los obreros un denario al día, los envió a su viña, dice Mateo. Hay un pacto, un contrato, solamente con los primeros, y serán respetados. El Señor es fiel a sus promesas hechas a Israel, el primogénito, aunque si por gracia la amplifica a todos. ¿Qué promete Dios a los hombres? Sí mismo. Una moneda es el pago cotidiano para vivir. ¿Qué es necesario para vivir una vida humana como hijos de Dios? Amar a Dios y el prójimo, porque eso es el cumplimiento de la ley y de los profetas. Después, dice Mateo, salió a la 3:00 hora, vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Son las 9 de la mañana. Los primeros obreros han trabajado ya 3 horas en la frescura de la madrugada y empiezan a sentir la fatiga. Las varias horas de llamado
son consideradas por los comentadores las varias edades en las cuales cada persona es llamada, o a las varias épocas del género humano. Desde Adán hasta Noé, Abraham, y de Abraham hasta Moisés, y de Moisés hasta Jesús. La última hora es la presente, que empieza con Jesús y terminará en su retorno. Después habrá el fin del día y la recompensa. La jornada que termina con la tarde y la retribución. La jornada que termina con la retribución es imagen de la vida de cada uno y de la historia humana en su conjunto. Y también le dijo a estos también, id vosotros a la viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. En cada momento de la vida personal hay una llamada. Cada momento es el Eloi de la escucha de Dios, que nos invita a trabajar en la viña. Con los primeros fue estipulado un dinero, establecido como justa paga cotidiana. Con todos estos se compromete el Señor diciéndoles que le darás el justo, sin establecer una cifra. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Sino la superabundante, la formidable misericordia que introduce en el reino. Salió a la hora sexta y a la hora novena. Hizo lo mismo. Y salió a la hora undécima. Hizo lo mismo. Al final, cuando es el momento del pago, hay un contraste. También vosotros, había dicho el patrón, id a trabajar en mis viñas. Al atardecer es el fin de la fatiga, del día del hombre, de su historia, empieza el descanso y el gozo, la recompensa. Cuando llegaron los que habían sido contratados como la hora undécima, cada uno recibió un denario. Esta maravilla. Señor misericordioso, da a los últimos aquel pago que es necesario para vivir. Pero ¿de qué vive el hombre sino del amor del Padre? ¿Y qué cosa él puede dar menos de sí mismo? Si él es todo amor, cada uno recibe según su capacidad. Y la capacidad de recibir es proporcional a la necesidad. La recompensa es ciertamente justa según nuestras obras, como es claro por los obreros de la primera hora. Pero es también justa según la justicia excesiva de Dios. ¿Quién se hace esta pregunta? Hace una ofensa grande a Dios. Vuestros corazones son duros en contra de mí, dice el Señor. ¿Qué ventaja hemos recibido por haber observado sus mandamientos? La ventaja de los primeros es la de haber amado al Señor, de haber sido siempre con Él. Si no entienden eso, aman lo que Dios, el Señor, da más del Señor mismo. Se han servido de Él para alcanzar algo que interesa más de Él. Y lo aman no por amor de Él, que es el amor, sino por amor de su propia recompensa. Quien lo hace objeto de ganancia y de pretensa, lo cambia en riqueza que aleja del Señor. Para entrar en la vida, le falta, como al joven rico, una cosa sola, dejar lo que tiene. De otra manera, su bien son sus también bienes espirituales, y no el Señor. Como el hermano mayor no entra en el banquete porque quiere estar con sus méritos, no con el Padre. Como Jonás, que rechaza al Señor mismo, que reconoce como amor gratuito. Al recibirlo, los primeros murmuraban. La murmuración de los fariseos es la murmuración de los escribas contra Jesús, que acoge a los pecadores. Y como con ellos, es el rencor de Jonás contra el Señor, que va a salvar a Nínive. Es el coraje de Marta contra Jesús, que no la privilegia respecto a María. Pero ni Marta acoge el esposo, ni el hijo mayor el padre, ni Jonás Dios, ni los justos el hijo.
amigo, no te hago ninguna injusticia, dice el Señor. En realidad, Él les da lo que es de ellos. Si uno quiere como recompensa no el Señor, sino su propia justicia, está perdido afuera de la gracia. El Señor quiere hacer parte de su bien a los pobres, le da su reino. Así muestra su amor. Llama al joven rico a hacer lo mismo. También los apóstoles deben considerar su recompensa no como un trofeo conquistado por sus méritos, sino como un don que debe compartir sin envidia con todos, empezando desde los últimos. Cada don del Padre no es dado para distinguirse de los hermanos, sino para servirlos y hacerlos partícipes de eso. Esta parábola hace sacar afuera de nuestros corazones el rencor secreto que el justo oculta contra de Dios y de los hombres. Los últimos son los primeros. Entender y aceptar la recompensa del reino. Los pobres acogen el don, los niños aceptan de ser ricos. También los primeros, pasados a ser últimos, participarán de la suerte de los que son los primeros. Todos seremos salvados por gracia. Dándole gracias a Dios por el don de esta palabra que nos desafía a revisionar un poco nuestra manera de pensar, de imaginar la misericordia de Él que es Padre. Terminamos con la oración del Salmo 23. Bondad y amor me acompañarán todos los días de mi vida y habitaré en la casa de Jahvé sin fin de días. Amén.